Exacto. Nosotros vamos a hacer una breve introducción para que sepan de qué nos va a hablar la compañera. Dice página, la semana pasada, por primera vez, una comisión trató un proyecto que considera la interrupción voluntaria del embarazo. Hubo discusiones, encendidos y público a favor y en contra. La cuestión es que la Comisión de Legalización Penal de la Cámara de Diputados, en la que fue la primera vez que una iniciativa de esas características supera la instancia de ingreso como proyecto y empieza el camino que podría llevarla al recinto. Bueno, no se pudo firmar por una cuestión técnica. Patricia Bullrich hizo ahí una jugada, una rosquita, terminó por no avalar la sesión, por no dar quórum, y recién esta semana se va a sesionar. Pero acá lo que nos conlleva a hablar con Magalí Batiz, estudiante de Sociología y feminista, si quiere que la presentemos, es un poco más profundo. Se trata de la legalización del aborto. Magalí, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por invitarme a participar. Bueno, en realidad fuiste recomendada por una compañera que nos deja tirado ya hace rato, que es la encargada de la columna de Derechos Humanos. Como bien decíamos, para aclararte un poco, nosotros entendemos los derechos humanos más allá de la memoria, la verdad y la justicia por la última dictadura, y estas cuestiones también incluyen los derechos humanos. Sí, yo estaba escuchando el programa y bueno, me parece interesante plantear el tema del aborto desde esa perspectiva, ¿no? No entenderlo como un problema penal o de leyes o incluso religioso, sino pensarlo como un problema de salud pública, de derechos humanos de las mujeres y autonomía de las mujeres, en tanto posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? En tanto libertad para decidir sobre el propio cuerpo y sobre la vida, ¿no? En general. Sí. Eso, por un lado, me parece interesante en la ley que tenemos en Argentina para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se incluye la libertad reproductiva como, digamos, como uno de los derechos, como una de las modalidades también de violencia, ¿no? La obstaculización de la libertad de las mujeres a decidir el número de embarazos, el intervalo o la cantidad de hijos que quieren tener, se incluye incluso en nuestras leyes como una de las modalidades que se intenta erradicar, ¿no? Seguro. Entonces, partiendo desde ahí me parece interesante, capaz dar algunas de las cifras. Este proyecto que presenta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es la quinta vez que se presenta desde el año 2007. Sí. Como decían ustedes, bueno, nunca pudo tener un tratamiento parlamentario, digamos, siempre se obstaculizó por distintos medios, pero bueno, es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, existe desde el 2005 en Argentina. Y surge de una alianza de más de 70 organizaciones que cada vez se hace más amplia, digamos. Me parece que es una experiencia interesante que no existe en otros países de Latinoamérica, digamos. En Uruguay fue vetado, por ejemplo, ¿no? Por el presidente, ¿no? Sí, en su momento por Tabaré Vázquez. Sí. Ahora en Uruguay desde el 2012 existe la ley de aborto legal, digamos. Sí. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, como la llamamos acá. Y yo tenía algunas cifras de lo que fue desde el 2012 hasta ahora. Dale. En Uruguay, ¿no? Que es uno de los países, de los pocos países en América Latina que está legalizado el aborto. Es Cuba, Puerto Rico, Uruguay es otro, son 4 en total. Y bueno, dice que a un año de la aprobación de esta ley, durante el periodo que se registró una fuerte disminución de casos con respecto a años anteriores. Dice que se registraron 6.676 abortos realizados en instituciones públicas y privadas sin que se produjera ninguna muerte. Eso es interesante. Nada, porque en Argentina en Uruguay. En Uruguay, claro, eso es en Uruguay. Ni una muerte por aborto, digamos. Ni una muerte por aborto, salvo en un caso, pero que fue un aborto realizado en condiciones precarias, digamos, clandestinas con agujas de tejer. Ese fue el único caso. Y en Argentina estamos hablando de 100 muertes por año, de las cifras que son oficiales, ¿no? Claro. Las cifras del Ministerio de Salud del 2011, que son las únicas estadísticas oficiales con las que contamos. En Argentina se calcula que hay entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Y una cantidad. Sí, y 80.000 mujeres terminan hospitalizadas. De esos 80.000, 100 mueren por las condiciones, digamos, no por los abortos, porque quizá eso es un argumento que también usan los que están en contra de legalizar el aborto, ¿no? Pero en realidad el aborto es una práctica segura en tanto se dé en condiciones seguras, ¿no? Totalmente, con gente capacitada. Sí, seguro, como que es una práctica sencilla
y en realidad lo que hace a las muertes son las condiciones de ilegalidad, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que discutir, cómo que esas muertes se dan en el contexto de la clandestinidad, de la ilegalidad y de la precariedad de las condiciones, sobre todo de las mujeres que no tienen recursos, ¿no? Claro. Eso, porque también, digamos, el aborto se puede plantear como un problema no solo de género, digamos, de libertad de las mujeres y de sino autonomía de sobre clase el cuerpo, social también. sino de clase también, porque generalmente las mujeres que mueren, aunque la ilegalidad, digamos, y la clandestinidad nos atraviesa a todas las mujeres, las que mueren por estas prácticas son las mujeres más pobres, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo de lo que también como sociedad nos tenemos que hacer cargo de alguna manera. Por eso también se pide que los abortos puedan se hagan en los hospitales públicos, ¿no? Claro. Y otra cosa que dice la ley también, el proyecto de ley, es que lo cubran las obras sociales. Esa es otra cuestión. Pero bueno, sí, como decían ustedes, tiene muchas resistencias, ¿no? Es una de las leyes con más resistencias, uno de los proyectos de ley con más resistencias. De hecho, nuestra presidenta también no está muy a favor, digamos, y se corre un poco de la discusión, da la opinión, pero deja del debate y deja que defina el Parlamento. Claro, ella lo que dijo es que no la iba a vetar, que me parece que eso es importante. Sí, ya es más que un guiño, ¿no? Claro. Sí, eso es una señal que me parece que la podemos tomar como favorable, digamos, ¿no? De parte de ella. Pero después, bueno, hay un montón de resistencias, no solo desde los ámbitos religiosos, sobre todo de la Iglesia Católica, sino también desde los propios médicos, ¿no? Desde la corporación médica que tiene un negocio montado en torno al aborto clandestino, claro. que obviamente que las cifras no se saben, pero que es millonario, ¿no? Y ese punto, vos sabés, Magali, es muy importante que lo traigas, porque no es un análisis que figura en ningún lado. Nadie sale a hablar del negocio que hay atrás del aborto. Siempre se habla de la salud, de la protección de la mujer y de la posibilidad de elegir sobre su cuerpo, pero nunca se habla de una situación económica de cierto grupo que practica el aborto ilegal tampoco. Es muy importante lo que traes, me parece. Claro, sí, porque esa es otra de las hipocresías, ¿no?, que circulan en torno a este tema, porque muchos de los médicos, digamos, que en los hospitales se declaran objetores de conciencia, que son una figura que también me parece que hay que ponerla en debate, son los mismos médicos que después realizan abortos en la clandestinidad y cobran 10.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una gran hipocresía y un gran negocio que hay en torno a la ilegalidad del aborto, ¿no? Y sí, eso por un lado, digamos. Por otro lado, también el negocio está en no facilitar, digamos, el misoprostol, que es el medicamento que es declarado por la Organización Mundial de la Salud como el más seguro para realizar abortos. Claro. Y que es lo interesante del misoprostol es que es que se puede autoinstrumentar sobre el propio cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, eso también le quita de alguna manera mucho poder a la corporación médica, ¿no? Es un medicamento que da cierta autonomía para decidir continuar o no un embarazo, ¿no? Yo digo esto quizás más como mujer, porque no estoy tan informado, tampoco te lo pregunto. Sí. Esa práctica que se puede realizar en la casa. Claro, es una práctica tiene que segura, tener un cierto periodo, hasta cierto periodo de tiempo se puede practicar con esa pastilla. Se puede practicar, sí, es hasta las 14 semanas. Hay un grupo acá en Argentina que es una línea telefónica, no sé si la conocen, pero es línea Más Información Menos Riesgos, se llama, que funciona más o menos hace como unos 5 o 6 años. Reciben llamados telefónicos, digamos, de mujeres, ahora podemos pasar el número. Dale, sí, Más Información Menos Riesgo. Sí, de mujeres que deciden interrumpir un embarazo y ellas hacen como un asesoramiento de cómo se tienen que aplicar esas pastillas, ¿no? Claro. Y digamos, como que hay dos grandes corrientes, ¿no?, de estrategias para ver qué podemos hacer o cómo podemos mejorar las condiciones en torno a la mortalidad por abortos, ¿no? Una es, obviamente, pelearla por la legalización, por tener una ley, que el aborto se pueda hacer en hospitales públicos, que sea de acceso libre, digamos, que lo cubran las obras sociales. Esa es la línea de la campaña nacional por el derecho al aborto, por ejemplo. Y la otra es esa, ¿no?, la que ante la ilegalidad del aborto y ante la dilación, digamos, en la aprobación de la ley, lo que busca es que también las mujeres tengamos una herramienta
para no sufrir, digamos, los daños de lo que son los abortos realizados en malas condiciones. Seguro. Ahí en esta línea se puede bajar de internet el manual que ellas hicieron, donde te explica todo paso a paso, digamos, cómo se utilizan esas pastillas, y se puede descargar de internet, es muy sencillo, y ahí con ese manual, digamos, una puede hacerse el aborto, acompañada también de quien más quiera que la acompañe en ese momento, ¿no? Seguro. Quizás para separar un poco de las personas que acceden a hacerse un aborto o que deciden hacerse un aborto, hay casos que son los que estamos debatiendo acá, me parece que son los de por violación, ¿no? Es que interviene la violencia, o el no deseo de la mujer de quedar embarazada, y hay otros que es por una elección, quizás más de una cuestión clasista también, ya que lo estamos relacionando con las clases, en donde las mujeres, porque tienen un desarrollo profesional, un desarrollo de estudio o de lo que fuese, o porque quizás no están bien con la pareja, por lo que fuese, también deciden no seguir adelante con el embarazo, y quizás para lograr una campaña de mayor impacto, darle integración con los métodos anticonceptivos y darle más fomento a los métodos anticonceptivos y más acceso a la población femenina, ¿no? Por ejemplo, de herramientas como el DIU o como pastillas, o digo, la más conocida es la del profiláctico, pero quizás es la más incómoda, digo, no todos se acomodan, pero bueno, podría ser, ¿no? Sí, seguro. En todos los casos, digamos, tiene que ver con la elección sobre la propia vida y, digamos, con las opciones de vida para las mujeres, ¿no? Por eso yo creo que hay que contextuar la ilegalidad del aborto, o esta institución que es el aborto clandestino, en un sistema de dominación más amplio que es el patriarcado, ¿no? Donde las mujeres, en definitiva, no podemos decidir sobre eso, sobre las posibilidades de vida, ¿no? Sobre las elecciones sobre la propia vida. Y por eso, digamos, se sostiene tanto también el aborto en la clandestinidad, ¿no? Y la ilegalidad del aborto, porque digamos que sería en un punto revolucionario plantear la posibilidad de las mujeres de que puedan decidir libremente sobre su propia vida y su propio cuerpo, ¿no? Exacto, entonces es una cuestión también cultural muy profunda que también es necesario discutir, porque si no, no se entiende, digamos, por qué tanta resistencia hacia la legalización. Y por otro lado, lo que vos comentabas, sí, digamos, para los casos de violaciones y para esos casos en los que corre riesgo la salud de la mujer, por ejemplo, o en los casos de violaciones, existe ya el aborto no punible, ¿no? Lo que se llama el aborto no punible, que es el artículo 86 del Código Penal nuestro federal. Pero bueno, que también se presta a muchas confusiones, digamos, ¿no? Es algo que no termina de solucionar la cuestión. Ahora también el Ministerio de Salud tiene un protocolo para abortos no punibles, ¿no? Desde hace más o menos 2 años que lo lanzó, que es una herramienta interesante porque, bueno, siempre lo que pasaba era que cuando iba una chica con un embarazo producto de una violación a un hospital público, pedían los médicos autorización judicial. Claro. ¿No? Y ahí es donde se terminaba burocratizando la cuestión, al punto de que las mujeres no se lo terminaban pudiendo hacer el aborto en los hospitales y terminaban en la clandestinidad, porque los tiempos hacían que, digamos, los tiempos que requiere la justicia y las órdenes judiciales hacían que no fuese posible hacérselo en las 12 semanas o 14 semanas, ¿no? Tal cual, sí. Y ese es el tema, porque eso ya está incluido en nuestra legislación, ¿no? Entonces, por lo menos desde con ese protocolo lo que se intentó fue, bueno, por lo menos cumplamos con lo que ya tenemos, ¿no? Mientras tanto peleamos por una ley más amplia, ¿no? Claro, totalmente, sí. Bueno, Magalí, la verdad que un gran aporte, agradecerte por el tiempo y bueno, muy claro, seguramente te estaremos contactando si esto puede tener tratamiento de vuelta esta semana y puede prosperar antes de las últimas sesiones, estaremos volviendo a hablar. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a vos, un saludo. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Magalí Batista.